Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta charla que realiza el Programa de Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura Económica con el Consejo Consultivo de Ciencias. Es un honor para nosotros estar en la quinta charla que hemos realizado este año de premios nacionales. Nos acompaña hoy para presentar esta charla de la doctora Mayra de la Torre. Nos acompaña el doctor José Luis Morán, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas, otorgado en 1996. El doctor José Luis Morán es físico, catedrático, investigador, académico y divulgador de la ciencia. Se ha especializado en las áreas de física teórica, física del estado sólido y la ciencia de materiales. Ha sido promotor de la creación de sociedades científicas, la descentralización de la ciencia y la fundación de organismos estatales de apoyo a las actividades científicas y tecnológicas, así como de nuevos centros de investigación en México. Muy buenas tardes, doctor, muy buenos días y pues adelante. Muchísimas gracias, Laura, y buenas tardes ya a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. La verdad es que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentar el día de hoy a la doctora Mayra de la Torre. Pero antes de empezar con el tema de esta plática, me gustaría comentar que yo soy un admirador de este programa, de la ciencia para todos. Lo conozco pues prácticamente de sus orígenes. Se llamaba antes La Ciencia desde México y fue un proyecto pues que inició desde un principio muy ambicioso, tratando de invitar a científicos de todas las áreas para escribir títulos que motivaran a los jóvenes, principalmente de educación preparatoria, por la ciencia. Ha sido un trabajo editorial muy exitoso, muy grande, yo podría decir casi único en el mundo, ya acercándose a los 260 títulos, con temas de todas las áreas del conocimiento. Hay temas extremadamente atractivos. El número uno, que fue escrito por Luis Felipe Rodríguez, y que tiene un récord de ventas que se podría comparar con los premios Nobel, las novelas de los premios Nobel, las obras de los premios Nobel, que se llama El origen del universo, y es realmente una delicia leer estos títulos. Pero a partir de ahí, del primer título, pues se han ido acumulando temas y números prácticamente en todas las áreas: matemáticas, física de materiales, biología. En biología hay temas realmente interesantísimos. Entonces, pues en primer lugar, quiero felicitar al Fondo de Cultura Económica por mantener este programa, por continuar promoviéndolo a través de las convocatorias para escribir sobre temas de los libros de la ciencia para todos. Y invitar a todos los jóvenes que el día de hoy nos escuchan en diferentes planteles a que sigan de cerca las transmisiones de este tipo de conferencias, que está pensado precisamente para jóvenes del nivel preparatorio, y tratar de inculcarles la inquietud, la curiosidad en temas de ciencia. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos a la doctora Mayra de la Torre. La doctora de la Torre es una persona extremadamente inquieta, muy activa, hiperactiva, diría yo, y a la cual conozco desde hace ya mucho tiempo. Recuerdo una ocasión que me la encontré en África. Curiosamente, había una conferencia de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, así se llamaba antes esta academia, las siglas en inglés es TWAS,
Después se cambió el nombre a la Academia de Ciencias del Mundo, pero en esa ocasión estábamos sesionando en Dakar, en el Senegal, el país más oriental al poniente de África, y con una historia pues también muy particular. Y en esa reunión coincidimos, Mayra estaba por ahí participando en la reunión, y a partir de ahí pues le he seguido un poco la pista y la verdad es que es muy impresionante. Bueno, déjenme decirles algunos datos. Ella nació en la Ciudad de México. Sus estudios de licenciatura los hizo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y obtuvo el grado de Ingeniería en Bioquímica, así como la maestría y el doctorado en Ciencias con la especialidad en Microbiología. Eso fue en el año 1981. Hizo un postdoctorado de 2 años en el Instituto Suizo Federal de Tecnología, ubicado en Zurich, en Suiza, también una ciudad espectacular, una ciudad muy interesante, y que pues, todo lo que está dentro de ese pequeño país son coste avanzada. Permanecer y estar 2 años en este instituto donde estuvo Einstein y muchas figuras asociadas a la física, es realmente todo un honor, y pues Mayra lo hizo con mucho éxito. Bueno, ella es investigadora nacional en el sistema, en el SNI, el nivel 3 máximo desde hace tiempo. Sus intereses en investigación son ingeniería de bioprocesos, control biológico de plagas y enfermedades en agricultura, comunicación entre microorganismos, o sea, tratar de entender cómo se relacionan los microorganismos mismos. Creo que es un tema muy apasionante y que es una de sus líneas de investigación más activas. Además, le ha interesado también ser emprendedora y ha gestionado empresas en pueblos originarios. Mayra, la doctora de la Torre, fue la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Eso fue en 1988, o sea, 6 años, años después de que había obtenido su doctorado. Y pues eso lo hizo la persona, el investigador que recibió ese reconocimiento más joven en la historia del premio, ¿no? Eso, entonces, a pesar de ser la primera mujer, también fue la persona más joven que recibió ese premio. También es reconocida en otros ámbitos. Por ejemplo, recibió los premios de la ingeniería otorgado por la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, ahora Academia de Ciencias del Mundo, por el avance en ciencias de ingeniería en la TUAS. También recibió el premio Manuel Noriega Morales de la Organización de los Estados Americanos para Jóvenes Científicos, el premio ACFAS, que es un premio francés. En Interciencias también recibió un premio importante, y Silvia Gaigui le dio un premio de innovación con relación a la tecnología en ecología. Sus aportaciones a la inclusión de productos en el mercado está claramente documentada, y tiene más de 20 productos producidos a través de MPIPS, que es el programa de MIPIMES, con tecnologías desarrolladas por ella y su grupo, incluyendo microempresas de mujeres indígenas. O sea que su participación también en el apoyo del desarrollo social ha sido importante. Actualmente es coordinadora de la Unidad Regional de Hidalgo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, ubicado en el Instituto de Educación, Salud, Ciencia e Innovación, ubicado en San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo. Este es un breve recuento de las actividades de la doctora de la Torre, y el día de hoy nos va a dar la conferencia sobre redes sociales de la naturaleza, ahora que están tan de moda las redes de todo tipo.
Pues muchas gracias. Adelante, Mayra. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. Y vamos a hablar de las redes sociales de la naturaleza. Ahorita que José Luis hizo mi presentación, me acordé de muchas cosas. Por ejemplo, en ese viaje a Senegal, mi maleta nunca llegó después de 2 semanas y fue muy especial en el sentido de que no había tiendas donde comprar ropa. Yo soy muy chaparrita y mi única opción fue irme a la calle a comprar los pantalones africanos que vendían, pero para las senegalesas que son muy altas. Así que durante todo el evento me veía muy chistosa con mis pantalones enormes. Y él dijo que soy hiperactiva y es cierto, precisamente en el ETH, allá en Zurich, me decían la Vine Maya, que son unas caricaturas que era una abeja muy lacnosa. Y en cuanto a que fui la premiada más joven en una reunión donde estaba José Luis Cuevas, me dijo que él consideraba que era muy joven y estaba muy orgulloso de eso cuando recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, pero que yo era una niña, porque además era muy comeaños. Bueno, quise compartir con ustedes esto y vamos a empezar. Las bacterias, me revisé en el diccionario de la Real Academia cuál era la definición. Y la definición es que la bacteria es un microorganismo unicelular sin núcleo diferenciado, algunas de cuyas especies descomponen la materia orgánica, mientras que otras producen enfermedades. En la prehistoria, cuando yo era estudiante, probablemente a ustedes, sus profesores también se los dicen, que las bacterias son organismos muy primitivos. Aquí las vemos y cuando oigo esa frase, me las imagino con su garrote y un traje de pieles. Y que son organismos aislados, que es la traducción que se ha dado a la palabra single, que single quiere decir solteros, solos, que no se relacionan con nadie. Precisamente por eso a esta plática le puse ese nombre de redes sociales en la naturaleza y al final les voy a hacer la pregunta si realmente las bacterias son muy primitivos, si las vemos con ese garrote y si están aisladas, que no saben qué pasa a su alrededor. En los años 70, ustedes no habían nacido, pero de seguro sus abuelos estaban en la onda hippie, se descubrió que las bacterias se comunicaban entre sí. Y aquí vemos algunas utilizando el celular, comunicándose a través de Twitter. Claro que no usan celular, pero sí se comunican entre sí. ¿Cómo se descubrió esto? Esta es la historia. No sé cómo poner el pointer, pero del lado izquierdo ustedes ven un calamar que se encuentra en el fondo del mar. Ahí vemos la arena. Y este calamar, que se conoce como el calamar hawaiano, Primna, Scolopes, que es el nombre científico, obviamente vive en el mar, pero en aguas muy poco profundas. Imagínense de qué tamaño es porque pesa 3 gramos. Es muy pequeñito con esos ojos tapatíos. Entonces, ¿qué pasa? Pues es alimento de muchos otros animales marinos. En el día se confunde un poco con la arena y así se protege de sus depredadores. Pero
en la noche, a la luz de la luna y a la luz de las estrellas, como vive en aguas muy pocas profundas, esa luz alcanza a penetrar y así lo pueden encontrar quienes acostumbran comérselo. Pero vean, después de esa luna tan hermosa reflejándose en el agua del mar, vemos otra vez al calamar. Y si se fijan bien, hay una pequeña diferencia con respecto al camarón que está en el día. Aquí vemos cómo sus tentáculos se están iluminando y parte de lo que yo le llamaría su panza. Pero se ilumina de noche, no se ilumina de día. Entonces, al iluminarse en la noche, ¿qué pasa? Pues ya no se ve, ya no se distingue claramente y ya sus depredadores no lo pueden atacar. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hace para iluminarse nada más de noche y no de día? Y ya saben que los científicos somos muy curiosos y se pusieron a encontrar qué era lo que hacía que este calamar se iluminaba. Y vemos en el lado izquierdo una caja de Petri donde está una bacteria que se llama Vibrio fischeri. Esta bacteria la vemos, tenemos una toma al microscopio del lado derecho donde la vemos con sus flagelos. Aquí está despeinada, pero podríamos hacerle una cola de caballo. Entonces, ¿cómo es que esta bacteria se ilumina? Y encontraron que para que la bacteria produjera luz, se requería que hubiera muchas bacterias juntas. Si había poquitas, no se producía la luz. Es decir, de alguna manera las bacterias se comunicaban. Y así fue como empezó a estudiarse algo que se denomina quorum sensing. ¿Sí? El quorum sensing fue descubierto, ya les decía, en los 70s y se refiere a esto. Vemos a la izquierda que están las bacterias con un foquito cuando están juntas y las que están separadas no. Esto significa que para que puedan iluminarse debe haber un cierto quórum. Y por eso se le denominó a este fenómeno quorum sensing. Y a la izquierda vemos cómo funciona. Vemos 3 bacterias en azul y unos triangulitos. Estos triangulitos son sustancias químicas que la bacteria produce y excreta, la manda al exterior. Y ¿qué pasa? Conforme la concentración de bacterias aumenta, el número de bacterias aumenta y aumenta el número de estos compuestos químicos en el exterior. Estos compuestos son señales. Son las señales con las que se están comunicando y vemos que cambian de color. Cambian de color porque se modifica lo que producen y el comportamiento de estas bacterias. Entonces, estas sustancias con las que se comunican, estas sustancias químicas, dependen del tipo de bacteria. Abajo vemos 2 círculos. En uno están las bacterias de un color que se ven rosa mexicano, en realidad deben de ser rojas y se les llama gram negativas, porque en un proceso que existe para teñirlas, quedan en color rojo y las gram positivas quedan moradas. Entonces, las bacterias gram negativas utilizan para comunicarse unos compuestos químicos que se llaman acil-homoserina lactonas, cuyas siglas son AHL. Y entonces, ¿qué pasa? Ya les había dicho, cuando se acumulan estas señales en la parte de afuera, las bacterias pueden tomar una señal y volverla a meter adentro de ellas, y esta señal va a hacer que se prendan o apaguen ciertos genes.
y entonces van a ser estos genes, en el caso del Vibrio fischeri, los que hagan que se produzca una proteína que es una enzima que se llama luciferasa, que es la responsable de que se forme la luz. Entonces, el que en el calamar haya luz depende de la concentración de estas bacterias, y lo que está pasando es que el calamar tiene a estas bacterias en su interior, se van reproduciendo, aumenta el número de bacterias, hay quórum, aumenta el número de señales, y entonces es cuando se va a producir esta proteína y se va a iluminar. Durante el día, el calamar escupe las bacterias, la concentración de bacterias baja y ya no se va a iluminar. Al transcurso del día, al transcurrir las horas, vuelve a pasar lo mismo. Aumenta la concentración, hay quórum y va a haber la producción de luz. Yo les decía que se comportan diferente, y es cierto. Cuando una bacteria está sola, tiene un comportamiento individual, es decir, produce algunos compuestos, hay algunos genes que están prendidos y otros que están apagados. Cuando están en grupo, se acumulan las señales y cambian los genes que se prenden y los genes que se apagan, y entonces tiene un comportamiento como grupo o un comportamiento social que es muy diferente. Y vamos a ver las implicaciones de este comportamiento social. ¿Qué hacen cuando están juntas? Se activan distintas funciones. Entonces aquí vemos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos a unas bacterias en color verde, hay poquitas, y tenemos el compuesto químico que está produciendo. Estas bacterias aquí en este ejemplo se encuentran sobre nuestra piel. Si tenemos una cortada, al tenerla cortada, estas bacterias van a tener acceso a lo que está abajo de nuestra piel, y eso les sirve como comida, son nutrientes, se van a multiplicar. Vemos a la derecha, después de la flecha, que aumenta el número de bacterias, aumenta el número de señales, tenemos quórum sensing, se van a prender unos genes y estas bacterias se van a volver virulentas. Nos van a causar una infección muy fuerte. ¿Para qué le sirve esto a la bacteria? Pues para sobrevivir. Imagínense, tienen comida, se reproducen, y es infecciones que nos están usando como comida. Y así hay muchos ejemplos. Aquí les pongo otra de esas funciones que tiene que ver con quórum sensing. Estos son experimentos de Abel Verdugo Fuentes. Él fue estudiante de doctorado y ahora es profesor del Instituto Tecnológico de Sonora. Lo que vemos a la izquierda, donde dice BT8741, es una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Y vemos que en el primer día tenemos un círculo, esta es su colonia, y conforme pasan los días vemos cómo se forma como si fuera un sol. En realidad lo que está pasando es que la bacteria se está moviendo. Quería ver si encontraba cómo apuntarlo, pero no lo encuentro. Entonces la bacteria se empieza a mover y abajo lo que tenemos son mutantes que obtuvimos, y en la última fila lo que tenemos son las mutantes, pero a las que les volvemos a poner los genes que tienen que ver con una función de quórum sensing relacionada con este desplazamiento. Si nos vamos a la derecha, vamos a ver las colonias, y solo quiero resaltarles cómo tenemos en la parte de abajo
tenemos medio de agar y luego tenemos la colonia y vemos el borde de la colonia que está bien definido. Y a la derecha tenemos el borde de la colonia que tiene como cabellitos, que es precisamente cuando ya se está empezando a desplazar. Y abajo del lado izquierdo vemos cómo se ven al microscopio las bacterias en la parte cuando no se están desplazando, y a la derecha vemos cómo son filamentos que son los que hacen que se desplacen. ¿Para qué les sirve a las bacterias moverse, desplazarse? Pues para irse a formar otras colonias, para adherirse a distintos objetos, por ejemplo, como las raíces de las plantas, que no es un objeto. También con quorum sensing, otra de las funciones son la producción de antibióticos. En esta caja de Petri lo que vemos es en el fondo hay una bacteria que es sensible al antibiótico y en la parte de arriba tenemos probablemente un actinomiceto que está produciendo el antibiótico y vemos cómo ahí no crece la bacteria. Y hay otra función que tiene también que ver con ese quórum, con esa comunicación, que es la formación de biopelículas. En esta fotografía lo que ven son las bacterias y alcanza a ver una especie de plástico. Esta es una biopelícula que forman las bacterias, algunas, no todas, como una respuesta a esta comunicación entre ellas. En particular, las biopelículas son muy especiales porque dentro de ellas se forma, hagan de cuenta, una matriz en la que están las bacterias embebidas, pero estas bacterias empiezan a tener distintas funciones. Aunque vengan de una sola y sean la misma, se prenden distintos genes y entonces funcionan diferente. La que tenemos en amarillo, obviamente cambió su expresión de genes y está formando la matriz para que se forme la película. En rojo tenemos células que son multitolerantes a las drogas. En el rosita tenemos células que crecen muy despacito y al crecer muy despacito son células que van a resistir muchos agentes que se pongan para matarlas. Y en azul son células que todavía son más tolerantes. También hay otras bacterias, otras células, si quieren, de bacterias que van a migrar para formar otras biopelículas. Entonces, estas biopelículas tienen la particularidad de que hacen que el grupo de bacterias que están ahí sean muy resistentes, por ejemplo, a los antibióticos y a otros desinfectantes que se usan. Y ya les he hablado de comunicación entre bacterias. En esta figura lo que tenemos son bacterias todas igualitas. Eso significa que son de la misma especie y entonces las bacterias de una misma especie se comunican entre sí, que fue con lo que empezamos cuando vimos el vibrio Fisheri. Pero también hay una comunicación entre distintas especies. Lo que les presento aquí es una bacteria que es esta caricatura donde está amarilla con sus pelitos rojos y ella les avisa a todos los demás: oigan, encontré nutrientes, encontré comida. Y este mensaje se va pasando a otras bacterias y estas bacterias van a tomar acciones. Y aquí el mensaje que está, la rosa es una bacteria diferente, le está diciendo: oigan, Coco tiene comida. Y la gris, ¡ay! Dentro de eso hay nitrógeno, porque hay bacterias que fijan el nitrógeno del aire para que lo puedan usar las plantas. Total que se corre el mensaje y ya todas van a tomar acciones
aunque sean de diferentes especies. Ahora, sabemos que en la naturaleza hay distintos reinos. ¿Y serán capaces de comunicarse? ¿Hay comunicación entre los distintos reinos? En los reinos tenemos el reino monera, donde se encuentran las arqueabacterias, las arqueas y las bacterias. Tenemos el reino protista, donde están algas y protozoarios, el reino de los hongos, el reino vegetal y el reino animal. Pues, ¿qué creen? Sí hay una comunicación entre reinos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Lo que aquí tenemos es el microbioma, que ustedes han de haber oído que en el hombre tiene un montón de bacterias en todo su cuerpo, en la parte exterior y en la parte interior. Y a eso se le llama microbioma. El microbioma más conocido es lo que tenemos en el intestino. La composición de este microbioma, es decir, qué bacterias lo forman, depende de la genética de cada uno de nosotros, del medio ambiente, de lo que acostumbramos comer, nuestro estilo de vida, las hormonas que produzcamos, que ustedes saben que varía en las distintas etapas de la vida, y los contaminantes que vienen de la industria, de los automóviles, etcétera. Ahora, tenemos bacterias en todos lados. Por ejemplo, en la nariz, nuestras bacterias van a producir moco y agentes antimicrobianos para matar a otras bacterias. Las de la boca ayudan a la digestión, desde ahí hay enzimas que empezamos a digerir la comida y a destruir patógenos. En los pulmones lubrican los tejidos, en el estómago previenen que haya complicaciones, en el colon digestión de carbohidratos, en los órganos sexuales mantienen el pH y producen agua oxigenada para evitar que se establezcan sobre todo microorganismos anaerobios que pueden ser patógenos. Y en la piel, su función es fortificar el sistema inmune y la producción de aromas. Supongo que habrán leído que muchas veces, chicas, cuando nos gusta un muchacho, es a veces también por su aroma, cómo huele. Y al final de cuentas, cómo él huele depende de su microbioma en la piel. Y lo mismo en el caso contrario. Chicos, cuando les gusta una muchacha y se sienten atraídos también por su aroma, es debido a su microbioma. Ahora es cómo se comunican estas bacterias que están en nuestro cuerpo con nuestras células, con nuestros órganos. Eso es increíble. Y lo que se ha encontrado es que en nuestras células nosotros tenemos unos organelos que se llaman mitocondrias. Estas mitocondrias hace muchísimos siglos eran bacterias que luego se quedaron asociadas a nosotros, perdieron muchas funciones y lo que se ha estado encontrando es evidencias que la comunicación del microbioma con las células humanas es una comunicación con las mitocondrias. Y esto se ha ido, es ahorita un estudio apasionante, cada vez aparecen más resultados, hay muchos grupos en todo el mundo estudiándolo y se ha reportado, hay varios reportes que además este microbioma tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente. Entonces, esto es fascinante. Y ese es un ejemplo de la comunicación entre reinos. Las bacterias con el ser humano, y ya habíamos visto desde el principio, esta bacteria que de alguna manera se comunicaba con el calamar. Aquí vale la pena enfatizar que cuando hay estas comunicaciones, generalmente los dos organismos que se comunican salen ganando, aunque también hay casos en los que esta
comunicación tiene resultados negativos para alguno de los dos. Uno es el ganón y el otro pierde. Esta comunicación entre reinos es muy común con las plantas. Por ejemplo, en esta gráfica vemos una flor que está ejemplificando una planta y hasta arriba vemos que esta flor produce la citronela, que esa sí la conocemos todos, que se usa para ahuyentar mosquitos, pero en este caso la citronela atrae a una avispa. Entonces esta avispa llega a la flor y esta avispa, al pararse en la flor, probablemente encuentre algo ahí importante para ella, algo que pueda comer, y en sus patas se queda el polen y al ir a otra flor llevará ese polen y ayuda a la polinización. Lo mismo pasa con el escarabajo que está a la derecha. El compuesto es diferente, no les voy a leer el nombre que es muy complicado, es un alcohol y este alcohol también va a traer hacia la flor al escarabajo y después el escarabajo en sus patas llega el polen y va a fecundar a otras flores. Abajo de la avispa tenemos una chicharra. La planta produce otro compuesto y esta chicharra tiene virus. Y estos virus los transmite a la planta y va a enfermar a la planta. Pero con este compuesto, de alguna manera la planta impide que la chicharra probablemente se reproduzca el virus y transmita el virus a la planta. Luego nos vamos a una bacteria que está en la raíz y esta bacteria va a producir unos compuestos químicos que se comunican con la planta y va a ayudar a que la planta tenga unas raíces más extensas y más fuertes. Claro que la planta le da nutrientes a la bacteria. Después, abajo del escarabajo tenemos otra flor que está produciendo unos compuestos, se está comunicando con la otra flor y estos los produce cuando ella tiene una infección o fue mordida por algún animal herbívoro. Entonces lo que le está diciendo es, ¡hey, ojo! Está este bicho, está este animal y las otras plantas van a producir compuestos para protegerse de esto que las está atacando. Y por último, en la raíz de la planta tenemos un escarabajo. Este escarabajo se comunica con la planta produce un compuesto y este compuesto va a impedir que un hongo patógeno se establezca en la planta. Entonces, aquí ejemplificamos las distintas relaciones de la planta con animales, con otras plantas y la comunicación entre planta y bacterias. Esta comunicación no solo es a través de compuestos químicos. Todos hemos visto, por ejemplo, que algunos colores atraen insectos y también ya hemos hablado de que también hay una producción de nutrientes que les sirven al otro organismo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hay una interacción de las plantas con los animales para que ayuden la germinación. O sea, hay animales, por ejemplo, hay semillas de plantas que solo van a germinar si pasan a través del aparato digestivo de un animal. Entonces, tenemos pájaros que se comen las semillas. Cuando el pájaro defeca, en su popó van las semillas, pero ya se activaron cuando pasaron por la panza del pájaro y van a poder germinar. Si no pasan por el pájaro, no germinan. También aquí tenemos que un zorro se come al pájaro y al comérselo, pues se come las semillas que llevaba el pájaro en su interior. Estas semillas ya fueron modificadas y estas semillas van a poder germinar. Y abajo tenemos que a veces hay pájaros que se comen las semillas, pero las van a digerir, no, y estas semillas no van a germinar.
etcétera, que es otro mecanismo muy interesante. Y el hombre, como ya les platicaron, yo estoy en el estado de Hidalgo, estoy muy cerca de la zona donde hay magueyes, y aquí vemos un hermoso maguey con su flor, que aquí le llaman gualumbo. Entonces, los magueyes producen hijuelos, pero también se reproducen por semillas. Y en el caso de los magueyes, no son insectos los que polinizan, sino son murciélagos. A la derecha vemos un murciélago que está precisamente acercándose a la flor. Para que el murciélago vaya a la flor, pues tiene que haber otra vez esa comunicación química y por otros medios. ¿Y el hombre qué papel juega? Pues aquí el hombre se corta la flor y se la come. Abajo vemos un guisado de gualumbos. He pecado, los he comido y saben muy ricos. Pero ¿qué pasa? Pues al cortar el hombre la flor y comérsela, ya no va a haber semillas, ya no se va a reproducir por semillas el maguey, y esto está llevando a que escaseen los magueyes en unas zonas de Hidalgo, donde se acostumbra mucho comer los gualumbos. Entonces, el hombre puede jugar papeles positivos y negativos. Y como me diría Mesli Cool, ¿sí? Que probablemente es lo que están ustedes diciendo. Ya nos dijo muchas cosas, ya vemos que todos se comunican con todo. Pero, ¿y esto para qué sirve? Profe, ¿y esto para qué sirve? Pregunta el gatito. Ahora vamos a ver para qué sirve. Empecemos por agricultura. Como ya les pasé antes cuando hablamos de biocidas, o si quieren de antibióticos, hay organismos, o si quieren nos vamos a microbios, que pueden atacar a otros microbios. Y esto se usa en agricultura. Les pongo un ejemplo de una de las empresas con la que tuve la fortuna de trabajar, diseñar su planta. La planta fue construida, transferir la tecnología, y es un producto del que estamos muy orgullosos que está en el mercado. Agrobionza está en Sinaloa y es de las empresas pioneras en el uso de estos productos. Este hongo que se llama tricoderma, ustedes ven en la fotografía que está con el fondo negro, es capaz de penetrar a otros hongos y comérselos, los usa como alimento. Entonces, aquí vemos un hongo patógeno de plantas, que es Pythium, enferma las plantas, y como tricoderma se lo come. Entonces, esto se usa como en técnicas agroecológicas, como productos biológicos, para controlar plagas y también enfermedades. Aquí es una enfermedad en agricultura. Y obviamente, pues, ya les he estado presumiendo de maguey. Aquí vemos unos magueyes de aquí de Hidalgo. En la fotografía de la izquierda ustedes ven unas manchitas negras. Ese es un hongo patógeno, y luego ven un circulito, una mancha más grande, ese es otro. Y en la de la derecha ven en la base del maguey, en una penca que está cortada, una mancha negra grandotota. Esa es otra enfermedad, es otro hongo patógeno. Entonces, nosotros estamos trabajando con los patógenos que hay en el agave y ver cómo los podemos combatir usando otros microbios. Me voy a ir muy rápido. A la izquierda está una penca. Lo que hacemos es tomar la lesión, un pedacito de la lesión donde está la enfermedad, la ponemos en una manzana y ahí se va a desarrollar. Si es patógeno, va a producir una mancha café en la manzana. De ahí aislamos. A la derecha ven que hay un montón de colonias distintas, distintos colores. Hay un verde, un café, que son un blanco. Estos son distintos hongos que estaban en esa lesión. Luego los caracterizamos para ver cómo se llaman. Aquí abajo los ven los distintos ya aislados. Y después lo que hacemos es probar si están causando la enfermedad. Checamos en manzanas, pero también en maguey. Y aquí ven cómo está la enfermedad en el maguey.
y ven que son tremendos. Si ven esas como gotitas, es porque están destruyendo al maguey y se forman hasta pozos ahí. Y tenemos también los que están combatiendo. En el fondo azul, lo que vemos es el tricoderma que les mostré antes, que está combatiendo a otro hongo. Y vemos cómo pintan su raya. Después de varios días, ya esa raya se termina y tricoderma acaba por comerse al hongo y invadir toda la caja. En la foto de arriba estamos los que estamos trabajando en este proyecto, que es Yaskin, Isabel y Fred. Fred es estudiante de doctorado. Lo interesante aquí es que hemos encontrado que no es un solo microbio el que produce la enfermedad, sino son varios y todos cooperan entre sí. Entonces estamos usando los reactorcitos que ven abajo, en donde se alcanzan a ver los magueyes pequeñitos. En estos magueyes inyectamos el patógeno para producir la enfermedad, inyectamos otro microbio que combata el patógeno y aquí vemos si es efectivo o no antes de ir a hacer las pruebas en campo. También esta comunicación es importante y tiene aplicaciones en la industria de alimentos. Simplemente les voy a decir que en los quesos artesanales y sobre todo en los quesos en los que la leche no se pasteuriza, tenemos bacterias que se llaman acidolácticas, lactobacillus, y estas bacterias son capaces de reconocer a otra bacteria extraña. Entonces, cuando llegan extraños, se comunican entre sí y producen compuestos para matar a la extraña. Por ejemplo, a las bacterias que nos producen diarreas. Entre estos está uno que se utiliza mucho, que es la nicina. Y de hecho la nicina se está usando ya no tanto producida por bacterias acidolácticas, sino purificada. Perdón, no se están usando las bacterias acidolácticas, sino la nicina purificada para proteger alimentos. Y vámonos a las biopelículas que les platiqué que son fascinantes por esa división de funciones. Este es un ejemplo que todos conocemos de biopelículas. El sarro que se forma en los dientes se debe a varias bacterias que se comunican entre sí y forman la biopelícula. Ya sabemos qué pasa, que puede llegar a causar infecciones fuertes en encía y la pérdida de los dientes. Aquí vemos una biopelícula, ya les había platicado, en piel humana. Entonces, ¿qué pasa? En este corte se forma la biopelícula. Aquí ven que la herida nunca cicatriza. Le dan a la paciente antibióticos y no sirven de nada porque ya hablamos que son muy resistentes. Y a la derecha vemos un catéter. Me imagino que todos conocen los catéteres. Son lo que nos meten en por ejemplo, en las venas, cuando nos están haciendo transfusiones, cuando nos ponen suero. También se usa mucho en las personas que les hacen hemodiálisis, etcétera. Y en los catéteres también se llegan a formar biopelículas y esto causa infecciones. Creo que han de haber oído de las infecciones intrahospitalarias que son tremendas, que no hay de una multiresistencia a antibióticos. Esta multiresistencia a antibióticos en algunos casos tiene que ver con la formación de biopelículas. Entonces, las biopelículas es uno de los temas centrales en medicina actualmente y se trata de ver qué alternativas hay a los antibióticos para evitar estas infecciones. Biopelículas también en las pirámides, en los organismos, en los monumentos históricos, en edificios. Y estas biopelículas hay discusiones de que a veces pueden ser positivas y protegen a la construcción y otras contribuyen a la destrucción. En la industria de los alimentos son el terror, sobre todo en la industria láctea. Se pueden formar biopelículas en reactores, en los alimentos, en las tuberías. A la derecha les muestro una tubería, como adentro está toda la biopelícula
y es necesario tratar de eliminarlas para que puedan fluir los líquidos adecuadamente. En el caso del tratamiento de aguas negras, las biopelículas son muy importantes y se ayuda a la formación de conglomerados de microbios que ayudan a degradar los compuestos que están en las aguas negras para purificarlas. Hasta en las albercas, aquí ven una alberca, esas partes amarillas son biopelículas de microorganismos. Ahora, como si las biopelículas se forman debido a la comunicación entre los microbios, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué estrategia usan ustedes cuando ya no quieren escuchar a alguien que les está hablando? Simplemente cuando dicen, ay mamá, ya no quiero tus rollos. Pues nos ponemos los audífonos, nos ponemos a oír música y que digan misa los que están al lado no los escuchamos. Esto es lo que tenemos en esta caricatura. La bacteria de al lado con las cejas levantadas está enojada y lo que le está diciendo, ¡hey! Allá quieren hacer una colonia, pero pues la otra con sus audífonos ni le escucha, se interrumpe la comunicación y a esto se le llama quorum quenching, que es la interrupción de la comunicación, la interrupción del quorum sensing. Entonces, si no hay esta comunicación, pues no va a haber formación de biopelículas y eso es lo que se está explorando y se está probando en medicina ya a diferentes niveles para tratar de utilizar compuestos que inhiben la comunicación y cómo para combatir infecciones debidas a la formación de biopelículas y combatir la formación de biopelículas en varios lados. Aquí solo les aclararía que también hay microbios que como respuesta al quórum van a producir compuestos químicos que inhiben la comunicación. Entonces me voy a la pregunta inicial y quisiera que en el chat, por favor, ustedes contestaran. Después de todo esto, ¿realmente son las bacterias solitarias y organismos muy primitivos? Ahora, el título de mi charla era las redes sociales en la naturaleza, porque al final de cuentas espero haberlos convencido de que realmente hay redes sociales y en la naturaleza todos se comunican con todos. Así que aquello de que luego nos reímos de la abuela cuando dice que le pone música y le habla a sus plantas para que las plantas estén muy bonitas, a lo mejor sí se está comunicando. De hecho, a veces se habla también de, entre comillas, de un sistema nervioso de las plantas. Pues algo que he aprendido de estos años trabajando con las bacterias y de este tema que me fascina de la comunicación es que el trabajo en equipo hace que el trabajo sea un sueño. Y eso es lo que nos están enseñando los microbios, a trabajar en equipo y trabajan en equipo por la sobrevivencia de la especie. Todo esto que les he mostrado al final de cuentas lleva a que esa especie sobreviva. No importa que la sobrevivencia de un solo individuo, sino de la especie completa. Y es todo lo que yo había preparado. Muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Y voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias por esta plática tan increíblemente didáctica. No sé, aquí mis compañeros, Antonio, va a tomar la palabra Antonio. Vamos a ver si los compañeros se animan a preguntar o a responder esta pregunta que ya está lanzada. Muchas gracias, Mayra. Ya nos empiezan a llegar algunas preguntas aquí en el chat del Zoom.
Y pregunta Brandon, ¿puede haber alguna forma para mejorar esa relación entre bacterias, por ejemplo, en nuestro jardín? Sí, de hecho de eso se trata. Aquí lo que les puedo decir es que cuando usamos lo que son agroquímicos, cuando metemos pesticidas, cuando metemos fertilizantes, lo que hacemos es alterar totalmente el microbioma del suelo. En el suelo hay un microbioma y ese microbioma interactúa con la raíz de la planta y protege a la planta de patógenos. La ayuda a veces hasta a que las flores se mantengan, a que la raíz sea más fuerte. Entonces, la manera es utilizando composta, usando vermicomposta y tratar de evitar el uso de agroquímicos. ¿Sí? Dentro de estas bacterias que están en la raíz, y la doctora Esperanza, su charla dentro de un mes va a ser en eso, es cómo este microbioma del suelo y el microbioma que tienen las mismas plantas ayuda a las plantas a desarrollarse y el papel que juega. Muchas gracias, Mayra. Bueno, ahorita no tenemos más preguntas en el Zoom. En lo que se animan aquí en el Zoom, seguramente ya tenemos algunas en Facebook, Adri, Sí. No. ¿no? Si no, yo quería decir al laboratorio antes, Antonio, si les pides al grupo que esté en el laboratorio, si pueden prender su cámara, no podríamos verlos a los 25 chicos que están ahí. Y si ellos del laboratorio tienen alguna pregunta. Maestra, ¿anda usted por ahí? Ah, Bueno, no me han contestado mis respuestas, son las no. bacterias solitarias y seres primitivos con su garrote y su traje de pieles, que parecen a Pedro Picapiedra, aunque Pedro Picapiedra es muy sociable. A ver, ahí en el laboratorio. Hay manos alzadas por ahí. Ah, sí. ¿Quién puede responder? No, dice Lore. Tienes toda la razón, Lorena. O sea, realmente este concepto ha cambiado. Yo les decía que de los 70, en ciencia 30 años o 50 años es un tiempo muy corto y se está apenas entendiendo y ampliando este campo prácticamente a todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Medicina, industria de distintos tipos, alimentos, ya nos preguntaban del jardín. Y cuidado con hacer mucho uso de insecticida, de cloro y de todos los desinfectantes. Ahora precisamente con la pandemia nos recomendaron que nos lavemos las manos, usemos desinfectantes en todo. Yo tengo una amiga que me hace reír mucho porque nadie entra a su casa ni recibe a nadie sin rociarle lo que ella llama el petróleo, que es un sanitizante, y realmente exagerar utilizando todos estos compuestos tiene un efecto negativo porque estamos destruyendo nuestro microbioma, por lo menos el externo. Así es, doctora. Es muy impactante lo de que tenemos tantas bacterias viviendo en nosotros y no por eso es algo negativo, ¿no? Y Tenemos a hablar. dice Brandon, pienso que primitivas pueden serlo, hablando de en cuanto a su sistema, pero no son solitarias porque algunas vienen componiendo organismos completos como los hongos. A ver, realmente, vamos a ver, no son solitarias. Los hongos son organismos complejos, pero ya vimos que pertenecen a otro reino y no son conjunto de bacterias. No son solitarias porque ya vimos que se comunican entre sí y se comunican entre sí y al comunicarse toman acciones. Dentro de la misma población, sí se comunican, realizan distintas funciones. Primitivas, se les considera primitivas porque no tienen un núcleo como tal, pero
como tienen, por ejemplo, los eucariotes, como tienen nuestras células. Pero poco a poco se ha ido encontrando que realmente eso de el concepto de primitivas no aplica al 100% porque están siendo capaces de responder, de tomar acciones, incluso se están utilizando como modelo para entender qué pasa en nuestro cuerpo. Alejandro me pide que comunique mi experiencia como mujer en la ciencia. Lo que les puedo platicar es que desde niña yo fui muy inquieta, siempre andaba haciendo experimentos y el llegar a la ciencia fue algo en cierta manera natural, pero ayudado por el medio ambiente. Yo vivía en la base aérea militar de Santa Lucía. Mi papi era piloto y nosotros andábamos tras él a donde lo mandaban, piloto militar. Cuando estábamos en la base de Santa Lucía, yo estaba en 6º año, cuarto, quinto y sexto, lo hice, pero en Santa Lucía no había escuela primaria en aquella época prehistórica. Entonces tenía que irme a estudiar al pueblo de al lado, que eran los Reyes Acosac. En un camión del ejército pasaban por nosotros, nos llevaban a la escuela y de regreso. Cuando en aquel tiempo había la Ruta Hidalgo, había competencias a nivel de 6º año para que uno pudiera ir a ver al presidente de la República si ganaba en su zona. Entonces yo gané el primer lugar de mi zona y después en el Estado de México había un concurso a nivel de todo el estado. Yo gané el primer lugar en primaria, en 6º de primaria de todo el Estado de México. Yo le decía a mi mamá, porque mi mamá luego me regañaba por estudiar mucho y mi papá también, y yo les decía, pues es que me gusta y algún día yo voy a poder ganar dinero. Y cuando gané el concurso de 6º año, le dieron a mi mamá dinero para que me comprara el uniforme para ir al Distrito Federal, a ver al presidente, y fuimos de visita al Politécnico, y el premio era una beca para estudiar en una normal rural. Pero yo fui la primera niña en la historia que ganó el premio, porque siempre lo ganaban niños. Entonces el premio era para estudiar en una normal rural de hombres, no de mujeres. Puedo decirles que en los Reyes Acosac tampoco había secundaria. Entonces mis papás estaban ante el dilema de a dónde me mandaban, qué hacía, dónde estudiaba secundaria. Había una secundaria por cooperación en Zumpango, pero su nivel no era muy bueno. Entonces me iban a mandar con mi abuela a la Ciudad de México, pero vieron la oportunidad de la beca para irme a una normal rural. Entonces pero no podían cambiar la beca de una normal de hombres a una de mujeres y no me aceptaban en la normal de hombres. Entonces fui a hacer el examen a la normal rural Lázaro Cárdenas de Palmira, Morelos, y me quedé. Entonces empecé la secundaria en la normal. Ahí era un rancho de Lázaro Cárdenas. En el kiosco se firmó la expropiación petrolera y era un paraíso. Era una vida muy distinta. Yo tenía 12 años cuando dejé a mi familia y realmente convivía con niñas que su lengua materna no era español, hablaban distintos dialectos. Después mi mamá enfermó, entonces yo nada más terminé la secundaria, regresé a la Ciudad de México, solo había fichas en el Politécnico, solo en la escuela de biológicas. Yo quería físico-matemáticas, total que acabé estudiando biología, y ahí fue donde todos mis maestros la mayoría de los maestros eran investigadores y me llevaron mucho a mi pasión, que fue la ciencia. Ha sido, bueno, he trabajado en lo que me gusta,
Ha sido una carrera a veces difícil porque pues en la prehistoria, cuando yo estudiaba esto, todavía nos tocó la etapa de transición de que las mujeres empezamos a entrar a carreras que no eran propias para mujeres, que no se estilaban, porque las carreras típicas eran maestra, secretaria, taquimecanógrafa, cultura de belleza. Y yo tuve que hacer un trato con mi papá de que hacía el examen en el Politécnico, si me quedaba, me iba a la universidad, y si no, estudiaba la carrera que él quería. Porque él me decía, es que entrar a la universidad es desperdiciar tu vida porque te vas a casar y ahí se acabó tu carrera. Afortunadamente, ahora constato que eso no es así. Aquí en este centro de investigación nos dicen que no se vale porque la mayoría de las estudiantes que tenemos de licenciatura y de posgrado son mujeres. Y lo que les puedo decir nada más es que no es cierto que uno tenga que sacrificar, entre comillas, el tener hijos y el tener una pareja por dedicarse a la ciencia. Uno puede combinar todo, no es fácil, pero en México tenemos oportunidades y yo siempre mantengo que podemos llegar tan lejos como queramos, que las barreras nos las ponemos nosotras solas. No sé si así contesté la pregunta, Alejandro. Por favor, ¿pueden abrirle el micrófono a Alejandro Lagón? Claro que sí, Mayra, ¿eh? Qué bonito recuento de toda tu historia, ¿eh? Muchas gracias a ti por preguntar. No, y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ¿eh? Gracias. Bueno. Pues también muchas gracias, Alejandro, por esa pregunta, porque fue realmente muy interesante escuchar tu historia. Es muy, muy interesante. Muchas gracias. De nada, y puedo decirles que hace 3 semanas me reuní con mis compañeras de la normal. Algunas no las había visto desde que yo la dejé y fue realmente apasionante. Pues qué bueno. ¿Y a qué se dedicaron ellas? Todas ellas es una normal rural, todas ellas son maestras. Maestras. Sí, prácticamente la única que siguió una carrera científica y en cierta manera por las circunstancias que se dieron fui yo. No, y ahora el trabajo en el que estás es muy interesante. Bueno, esto comentaba Lore, ¿no? Este trabajo que están haciendo ahí en Hidalgo, ¿no, Lore? Comentabas tú en el chat o en el WhatsApp. Así es, yo creo que debe ser por la producción de maguey y el uso que se le da, ¿no? Me imagino a la planta como explotación comercial, me imagino, ¿verdad? Que es lo que le surgió la duda para conservar más la pureza de la planta y no existiera, perdón, el contagio, ¿verdad? Con otras bacterias, ¿verdad? Es lo que comentaba, me imagino. Sí, lo que pasa es que ya también José Luis comentó que me dio por trabajar con comunidades rurales y sobre todo con comunidades de pueblos indígenas. Y eso yo creo que tiene que ver con la experiencia que tuve en la normal rural, donde muchas de mis compañeras eran campesinas de pueblos indígenas. Entonces, eso lo empezamos a trabajar desde Sonora y aquí Hidalgo tiene la particularidad de que 15% de la población son indígenas. Tenemos comunidades alrededor. Entonces empezamos a ir a las comunidades y encontramos precisamente los magueyes enfermos por todos lados. De hecho, se publicó hace aproximadamente 2 semanas en un diario local una nota que le llamamos la pandemia de los agaves en Hidalgo. Sí, precisamente por todo esto que hay, que no entendemos todavía por qué, porque en Tlaxcala no hay tantas enfermedades en los magueyes como hay aquí. Y es parte de lo que estamos haciendo.
Porque además, sí, no, que además la salud de los magueyes es muy importante para la salud de los murciélagos, ¿no? exacto. ¿Y cuál es la diferencia entre Tlaxcala e Hidalgo, No, yo creo que en Tlaxcala manejan más el maguey como un cultivo Ujú, y en Hidalgo no. De hecho, en Hidalgo, ya les comenté, la flor se corta para consumírsela, ujú, pero también están los chinicuiles, los ujú. gusanos de De maguey. maguey. Entonces, el chinicuil está en la raíz, es un gusanito rosa, que es la larva de una mariposa, y es muy apreciado por su sabor. Entonces, levantan el maguey, sacan los gusanos y lo dejan abandonado. Entonces, todo esto de no manejar el maguey como un cultivo probablemente tiene que ver con esto y también el que se extraigan de otros lados magueyes, se siembren sin que haya un control de cuál es su calidad sanitaria. Ujú. Y los murciélagos no sé cómo están, porque estamos en un lugar donde está la cueva de murciélagos, pero no sé si también los están atacando. Ahí deberías de hablar con Rodrigo Medellín, ¿ok? Claro. Del Instituto ya no sé si es biología o de ecología de la UNAM. Ecología es donde se encuentra él. Eso es. Sí, ahora otra vez ven todo esto que estamos hablando, es lo que traté de comunicarles, que hay una comunicación entre todos los seres vivos, ¿sí? Aquí decíamos, los magueyes enfermos y Alejandro se están afectando a los murciélagos, si están afectando al murciélago que poliniza y esos murciélagos fallece o disminuye la población, tampoco van a polinizar los magueyes. Ujú, Pero además, aparte de los murciélagos, hay otra serie de organismos que están dependiendo del maguey. Aquí en Hidalgo, el maíz se siembra intercalado con frijol, con calabaza y con maguey. Y los magueyes están alrededor. Y si uno les pregunta por qué el maguey, ellos dicen para detener la tierra, para conservar el agua y ujú. para mejorar la calidad del suelo. Bueno, no sé si haya más preguntas. José Luis tiene una pregunta. No, Mayra, no es exactamente una pregunta, más bien es un comentario. Sí, realmente me admira tu trayectoria, y creo que tu formación en la escuela normal está muy presente en tu actitud. Yo creo que los maestros hace décadas tenían una formación y una actitud muy particular desde el punto de vista social. Entonces, pues, también eres un ejemplo de una persona que ha ido permeando en la sociedad a través de la educación pública. No estuviste nunca en una escuela o universidad privada, lo cual también demuestra que hasta hace poco, creo, la formación en escuelas públicas era suficientemente buena como para hacerse un camino científico a lo largo de su vida. Así que te felicito, Mayra, digo, de ahí del aeropuerto Los Ángeles a Zurich, pues hay un largo tramo, que debes de sentirte muy orgullosa. Ahí lo que les puedo añadir es que en el ETH, perdón, son las siglas en alemán, pero me acostumbré a ellas. Yo estaba en el Instituto de Biotecnología y en el Instituto de Biotecnología decían que nos recibían a los mexicanos, a los ingenieros bioquímicos del Politécnico, con los ojos cerrados, porque nuestro nivel era mayor al de los suizos, de los alemanes, de los franceses. Los que teníamos el nivel
más alto éramos los mexicanos. Desafortunadamente, los otros compañeros de México que se fueron para allá se quedaron a trabajar en Suiza, en Francia, y ya no regresaron al país. A mí me ofrecieron un puesto en el ETH, pero el doctor Manuel Ortega, que en paz descanse, que era el director del Cinvestav cuando yo me fui, me dijo: Mayra, yo creo que no la dejo ir, porque si se va a quedar allá. No hay nada que la detenga en México. Y yo le dije: doctor, yo le doy mi palabra de que regreso. Por eso no acepté el puesto en el ETH y me regresé a México. Y aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues este es un ejemplo para todos los jóvenes que nos escuchan, de que se pueden hacer las cosas si hay iniciativa y ganas de hacer las cosas, ¿no? Así que, pues muchas gracias, Mayra, por todas tus aportaciones. Y esta excelente plática, excelente conferencia. Gracias. Pues gracias a todos, y chicos y chicas, realmente ustedes pueden llegar hasta donde quieran, y lo importante es tener un trabajo que uno disfrute, que le guste, que le emocione. Pues muchas gracias, Mayra. No sé si alguien más quiera decir algo de los presentes, de los que nos están escuchando. Y si no, pues muchísimas gracias también al doctor José Luis Morán y a ti, Mayra, por esta plática y pues toda tu historia tan interesante y entrañable para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias al fondo por todo el apoyo a todo este maravilloso equipo. Alejandro, fue un placer que estuvieras aquí. Igualmente, Mayra. Ya te invitaré a que vengas a un lugar maravilloso donde están estos murciélagos. Ok. Y muchas gracias, José Luis. Al contrario. Sí, pues muchas gracias a todos, muchas gracias de verdad, y pues nos vemos pronto, Mayra, y nos vemos también, doctor José Luis, en la próxima conferencia. Claro que sí.